Vamos a grabar. Ya, aquí está el problema. Recuerden que cuando aparece una pregunta, háganla inmediatamente, chiquillos. Entonces el cultivo 1 se triplica cada 1 hora porque está en condiciones muy favorables. Y el cultivo 2, como le inyectaron un antibiótico, la idea es que muera. Entonces a cada hora la población disminuye en su tercera parte. Estas dos bacterias representan un cierto modelo de crecimiento o de decrecimiento, que es como re interesante. Y la pregunta es, ¿qué función permite modelar la cantidad de bacterias en el cultivo 1? Vamos a analizar el procedimiento que usó Francisca en el caso 1. Que se silencie el compañero, por favor. Prendiste el micrófono. ¡Ya, pues, Gabriel! Ya algunos ya tienen la respuesta acá. Ahí estamos. Entonces, el procedimiento sería 1000, que es lo inicial, tiempo 0. A la hora ya son 3000 bacterias, o sea, 1000 por 3, porque se triplica. Ya tenemos 3000. A las 2 horas tenemos 9000, o sea, es 1000 por 3 por 3. A las 3 horas ya son 27000 bacterias en estas condiciones favorables. Y a las 4 horas son 81.000. Entonces aquí ya se observa, en esta parte de la tabla ya se observa un patrón que se está presentando. Entonces 1000, y aquí dice, pero falta por 3. O sea, eso sería 1000 por 1. Ah, pero ¿qué tiene que ver con el 3? Pero el 3 elevado a 0 es lo mismo que 1. Entonces esto está elevado a 1, me queda 3 elevado a 2, por 3 elevado a 3, por 3 elevado a 4. Por lo tanto, la función que modela, fíjense bien, que modela la cantidad de bacterias de este cultivo, ¿cuál va a ser? Le voy a poner f de x. ¿Cuál es? 1000 por 3 elevado a x. 1000 por 3 elevado a ¿cuánto? A x. A x. ¿Ya? En este caso le hablamos de t, donde t, porque yo puse, tienes razón, yo puse, ¿cómo se llama? X. Entonces elevado a x. Si yo hubiese puesto f de t, que es con respecto al tiempo, sería 1000 por 3 elevado a t, donde t representa el tiempo transcurrido. Y esa es una función exponencial. ¿Ya? Es eso, lo mismo que nosotros hemos estado viendo todo el rato, solo que está modelado. Esto es una función creciente, es una función creciente, y porque estas bacterias aumentan, distinto del cultivo 2, que disminuye. Dice, ¿qué función modela la cantidad de bacterias en el cultivo 2? ¿Cómo se les ocurre a ustedes en el cultivo 2? Donde disminuye cada cierta hora. O sea, si coloco T, nosotros tenemos que en el tiempo 0, ¿cuántas bacterias? ¿Cómo lo anotamos en la otra? Cantidad de bacterias. ¿Ya? ¿Cuántas bacterias teníamos inicialmente en el cultivo 2? Teníamos 1000, ¿verdad? A la hora, ¿cuántas bacterias tenemos en el cultivo 2? Tendríamos la tercera parte, sería 333,3 aprox. O sea, sería 1000 por el 3 elevado a tercio. menos 1. O sea, por un tercio. Deme un segundo. Está lloviendo. Está lloviendo en Santiago Centro. Tienes razón. Ya. 1000 por un tercio. Cuando yo multiplico 1000 por un tercio, estoy haciendo 1000 dividido por 3. O sea, estoy calculando la tercera parte de 1000. Entonces, sería 1000 por un tercio. Y la segunda hora, ¿cuánto sería? Yo tenía 1000 por un tercio a la primera hora y ahora disminuye un tercio más, ¿verdad? O sea, ¿por cuánto lo multiplico de nuevo?
Otra vez por un tercio sería. Otra vez por un tercio. Entonces, ¿cuál es la función g de t de la bacteria número 2? Sería 1000 elevado a 3, 1000 1000 por 3 elevado a menos ahí elevado a t, t. ¿cierto? Porque O aquí 3 sería, elevado a menos 3. sería elevado a 0. Claro, el compañero también dice g de t podría ser también 1000 por 3 elevado a menos t, que es lo mismo que un tercio elevado a t. Entonces esa es la función que modela el decrecimiento. ¿Y por qué decrecimiento? Porque van disminuyendo. Y nosotros sabemos que en la función exponencial, cuando la base, esta base, un tercio, está, cuando la base es menor que 1 y mayor que 0, es una función decreciente. Entonces, a medida que pasan las horas, en algún momento no nos van a quedar supuestamente bacterias. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas bacterias habrá en cada cultivo al cabo de 8 horas? O sea, la primera función era 1000 por 3 elevado a t, y la segunda función g de t es 1000 por un tercio elevado a t. Esas son las dos funciones. Entonces, al cabo de 8 horas, me están pidiendo f de 8. Y eso sería 1000. Me puso un cero de más, ¿verdad? 1000 por 3 elevado a 8, que es harto. Y g de 8, que es 1000 por un tercio elevado a 8. ¿Ya? Y es solamente evaluar la función, donde el tiempo, esto es mi variable independiente, t igual 8. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay algún comentario o son respuestas las que hay en el chat? Profe, el rojo no se ve mucho. Ah, chanfle. No, Soy profe, daltónico y no lo veo bien. debería usar blanco Ah, voy a usar blanco. para que se note Ya, más. perfecto. Gracias. Ya, me lo dicen ahora. Espérense. Oh, no tengo blanco. ¿Y amarillo? O amarillo, amarillo. ¿Amarillo se ve mejor? Mucho mejor. Seguimos. Entonces, como síntesis, la función exponencial es de esta forma. Bueno, yo lo puse a b elevado a x. Puede ser solamente b elevado a x. A es un factor solamente. Que, por ejemplo, en este caso nosotros teníamos 1000 por 3 elevado a x. A eso se refiere con a b elevado a x. Donde A y B son números reales, B, la base debe ser mayor que 0, B debe ser distinto de 1. Es creciente esta función, para que recordemos, es creciente cuando el A es mayor que 1, o sea, la base es mayor que 1, y siempre intercepta en el 0,1, donde está ahí el puntito. Como dijimos, es creciente en todo el dominio, su dominio son todos los reales, y el recorrido son solo los reales positivos. Esta nunca corta el eje de las X, puesto que es una gráfica asintótica. Y si la base, aquí nos referimos a la base, si la base está entre 0 y 1, es una función decreciente, por lo tanto, esto significa pérdida, muerte, etcétera, muerte de bacterias, a eso me refiero. No corta el eje de la abscisa porque el eje de las X es la asíntota, intercepta igual en el 0,1, y eso por el dominio de todos los reales, y el recorrido son solo los reales positivos. Eso como avance. En esta función, rápidamente lo vamos a analizar para llegar al interés compuesto. Dice cuáles son el dominio y el recorrido de las funciones. Para f de x, ¿cuál es el dominio de esta función? 3 elevado a Son los x. reales. Todos los reales. ¿Cuál es el recorrido? Estas son preguntas de prueba. Los reales positivos. Los reales Sería positivos, mayor sin que el cero. 0. G de x
Lo mismo todos los reales. Es lo mismo, ¿verdad? Lo voy a poner ahí. Y P de X, un quinto, cambia el dominio o el recorrido. En el recorrido cambia. El recorrido cambia. Esa gráfica es así. Pasa por el 0,1. O sea, se supone que se va acercando al eje X. El dominio, todos los reales. Y el recorrido, esta sigue siendo asintótica con respecto al eje de las X. Por lo tanto, P de X también tiene el mismo dominio y el mismo recorrido. ¿Qué tienen de distintas una con otra? Que una es creciente y la otra es decreciente. Ambas tienen el mismo dominio, ambas tienen el mismo recorrido y ambas son asintóticas con respecto al eje de las X. ¿Qué punto en común tienen las gráficas? Aquí está. Es el punto 0,1. Ese es el único punto en común. ¿Intersectan las gráficas el eje X? No. No. ¿Por qué? Porque es asintótica con ese eje. O sea, si calculamos el límite, nosotros el límite de estas funciones sería 0. Y nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a infinito, o sea, crece, voy a hablar de f de x, el límite es 0, pero nunca va a ser 0. Pero uno dice el límite es 0. O sea, ese es como el valor máximo que podría alcanzar, pero nunca lo va a alcanzar. En el caso, perdón, de P de X. P de X, ¿ya? Me refiero a la que es decreciente. ¿Qué sucede con la gráfica respecto al eje X? Bueno, ahí estábamos diciendo que son asintóticas, etc. ¿Qué ocurre con la gráfica F y G a medida que X aumenta? Recién lo dijimos, a medida que X aumenta, veámoslo con límite. El límite de X, o sea, la variable independiente, cuando aumenta, o sea, cuando se va al infinito positivo, esta gráfica aumenta de f de x, aumenta al infinito también positivo. Mientras que P, el límite, cuando x tiende, ahí lo habíamos puesto, a infinito positivo, de P de x, a medida que aumenta el x, la gráfica se acerca a 0, a pesar que no va a ser 0. Esas son como las diferencias entre una y otra. Y ahí lo vamos a dejar. Avanzamos. Con respecto a las traslaciones, que también la vimos nosotros, sabemos que si en una función nosotros sumamos o restamos, esta función se mueve horizontalmente. Si es negativo, o sea, si resto, se va a ir a la derecha. Si sumo un número positivo, si sumo 5, sumo 3, este se va a ir 3 o 5 unidades a la izquierda. Y si yo sumo fuera del exponente, entonces, si es positivo, sube, si es negativo, baja. Y nosotros siempre vamos a tomar como relación el número, el punto 0,1. En función de eso es que nosotros vamos a ir graficando. Por ejemplo, yo les voy a poner acá este Profe, plano. ¿Sí? ¿esto está en el Classroom o no? Esto lo vamos a poner en el Classroom. Ah, ya, ya. Por si acaso, siempre publico todo. Ahí uno nota que no revisa en el Classroom. Ya, chiquillos, voy a marcar el 0,1. Este es mi 0,1. Perdón, ahí está mi 1. ¿Ya? ¿Quién puede graficar esa función? Más o menos, ¿cuál sería la traza? Recuerden que ustedes pueden rayar. ¿Cuál sería aproximadamente la gráfica de esa función? Dice 2 elevado a x más 1 menos 2. ¿Dónde quedaría? ¿Alguien puede rayar, chiquillos? Bien, Hazael. Vamos, Hazael, tú puedes. ¿Alguien más se atreve a rayar?
¿no? Originalmente esta gráfica es, bueno, es creciente. El Hazael está haciendo todos sus intentos. Esta función es creciente, ¿verdad? Y sabemos que pasa originalmente por el 0,1. Esa es mi relación. Si dice que le sumo 1, quiere decir que este se va a trasladar una unidad ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahí lo marcó el Hazael. Excelente. Se trasladó entonces ese punto acá. Pero además dice que le va a restar 2 unidades fuera del exponente. Hazael, ¿hacia dónde va entonces esta gráfica? Hacia abajo, perfecto. Entonces, aquí teníamos en el 1, 0, y aquí tendríamos en el menos 1, ¿verdad? ¿Está bien? Tenemos que bajar 2 unidades. 1, 2. Ahí está bien, ¿cierto? Entonces queda en el menos 1. Entonces ahora el punto, ¿cuál va a ser? Ahí está marcado. Excelente. Ahí está marcado. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Por dónde intercepta esta función en el eje X? En el eje Y, perdón. ¿Por dónde va a pasar? ¿Cómo yo sé dónde cruza? ¿Qué hago con este menos 2? Esto para que aprendan a reconocer las gráficas. El menos 2 es mi asíntota. Lo que yo le resto o sumo fuera es mi asíntota. Por lo tanto, la gráfica se va a acercar ahí, se va a pasar, oh, qué horrible, ya va a pasar para allá. Esa sería aproximadamente la gráfica. ¿Ya? Entonces, este menos 2 me dice que yo baje 2 unidades tomando como en consideración el punto 0,1. Pero el menos 2 es la recta que es asíntota para la función. Y este más 1 que había marcado acá Hazael significa que desde este punto que estábamos, la cortamos y la movimos para allá. Y después lo bajamos para acá. Este punto ahora fue trasladado a esa dirección. Que es como súper interesante que aprendan bien ustedes esas gráficas. Bien. Profe, una consulta. Dime. ¿Cómo se sabe si la gráfica, por así decirlo, es como lo está haciendo usted o al revés? Onda espejo. Perdón. Ahí estábamos. La gráfica es, la voy a borrar acá, la gráfica es creciente, que fue lo primero que indiqué, porque es 2 elevado a x más 1, porque la base es mayor que 1. Si la base, si hubiese escrito yo 1 medio elevado a x más 2 menos 3, significa que la gráfica, fíjate bien, me quedo chueca, pero no importa. Fíjate bien, esta base es una base que está, la base lo voy a poner acá, es menor que 1, pero mayor que 0. Y todas las bases que están entre 0 y 1 son funciones decrecientes, o sea, originalmente van a pasar así. Por ahí va a pasar, por el 0,1. Y ahora la traslación ocurre igual como lo hicimos en la anterior, exactamente igual. O sea que si a mí me dice que le sume 2 en el exponente, significa que se va a ir hacia la izquierda 2 unidades. Y para tener como relación, significa que yo estaba en el 0,0, me queda en el menos 1, me queda en el menos 2. Entonces, este punto se trasladó aquí. Entonces, la gráfica quedaría ahí. Pero me dice además que baje 3 unidades con respecto a ese punto. Entonces, si estaba en el 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 es la asíntota. ¿Ya?
Entonces ahora va a bajar hasta el menos 2. Entonces la gráfica va a pasar por acá. Oye, yo soy mala para gráfica, chiquillos. Va a pasar así, se va a acercar, pero nunca va a tocar. Porque porque y igual menos 3 es asíntota. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo yo sé si es creciente o decreciente? Como lo habíamos visto en gráficas anteriores, simplemente, no, ahí está. Si la base está entre 0 y 1, entonces esta función va a ser decreciente. Si es mayor que 1, va a ser siempre creciente. No sé si te queda claro. Sí, profe, que no me acordaba, pero ahora me acordé. Perfecto. Vamos entonces. Dice, Marcos decide abrir una cuenta de ahorro para financiar en el futuro los estudios de su hijo recién nacido. Para que lo pongan atención ustedes. Por su parte, el banco le ofreció la tasa de interés anual que se muestra en la imagen, un 4,8%. En este momento ofrecen como un 2% mensual. Y aquí estamos hablando de un interés anual. Dice, el monto que depositó Marcos en la cuenta fue de 1 millón de pesos. Si no retira el dinero ni los intereses, ¿qué capital tendrá a los 5 años? ¿Qué capital tendrá cuando su hijo cumpla 18 años? Igual 4,8 rebajo. Entonces vamos a analizar el procedimiento para responder todas esas preguntas que teníamos ahí. Entonces, C1 va a ser el capital inicial. Entonces tenemos nuestro capital inicial de 1 millón de pesos más el 4,8% de 1 millón de pesos. O sea que el 1 millón de pesos lo voy a multiplicar por 0,048. ¿Qué hice acá? Acá yo no hice el cálculo. Bueno, después lo hago, pero para que ustedes vean. O sea que si yo miro esta expresión, solamente esta expresión, lo que se hizo acá fue factorizar por 1 millón, que es el capital inicial, que es lo que pusimos al comienzo. Le sacamos una colita al retiro el 10% y por una vez depositamos este millón. Al factorizar por 1 millón, me queda 1 millón por 1, 1 millón. 1 millón por 0,048 me va a dar esta expresión. Entonces lo que hicimos ahí fue solamente factorizar. ¿Qué valor me dio? Al cabo de un año entonces voy a tener 1.048.000 pesos, que en realidad uno dice, pucha, gané 48 lucas teniendo guardada ese millón de pesos. Pero veamos cómo sigue la tabla. Entonces, teníamos 1 millón, el primer año 1.048.000 pesos, después, como no vamos a retirar nunca más, nos vamos a olvidar de esta plata, entonces aquí estamos pensando además que es un depósito a largo plazo en que no existen comisiones de parte de los bancos porque igual de repente te descuentan. Porque yo una vez dejé en una cuenta de ahorro, no sé, pues tendría como 25 años, dejé como 20 lucas en una cuenta de ahorro del Banco Estado. Una cuenta de ahorro, que es distinto. En el Banco Estado por 20 lucas. Y cuando la fui a cerrar, debía como 18 lucas. Yo debía plata, porque el banco se fue comiendo la plata en las operaciones que ellos hacen. Así que tampoco dejar plata olvidada en una cuenta de ahorro significa que va a ganar. No, no gana. Esto sí, las que son a depósito de largo plazo. Entonces, el segundo año tomamos el 1.048.000 y lo multiplicamos nuevamente por 1,048, que es lo que teníamos inicialmente. Por lo tanto, el segundo año va a ser 1 millón por 1,048 al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos determinar rápidamente cuál es nuestra fórmula que determina cómo calcular ese capital acumulado, donde vamos a colocar que I va a representar el porcentaje que nos renta, 4,8. Según Felice Forrado, no sé qué año, era un 8% anual. Aquí estoy hablando de un 4,8% de interés.
Entonces, el primer año yo tenía mi capital inicial más lo que se agregó. O sea que si yo factorizo por C, Profe, ¿sí? pregunta. Ya que todos los meses la renta es mensual acá, ¿por cierto? ¿O es anual? Anual. Estamos verificando anual. Esto está en tiempo, en años. Pero cada vez que tú calculas el interés compuesto, la pregunta te puede decir en periodo de meses, en periodo de días, porque a lo mejor haces un depósito full. Hay depósitos a 30 días que te dan a veces, te dan un poco menos interés que un depósito a plazo a 3 meses. Entonces, el exponente que nosotros vamos a encontrar acá en el fondo, que el que va variando, ese exponente va a representar en el tiempo que tú depositas. O sea, en este caso estamos viendo al año. O sea, cuántas placas nosotros tendríamos aproximadamente si nosotros ahora colocamos 1 millón de pesos para nuestro hijo. ¿Sí? ¿Y si a los 5 años sube o baja el internet? Si sube, ¿Qué pasa en bueno, ese caso? es que esto es un pronóstico. O sea, si a mí me dicen que tienes una tasa aproximada, este es un aproximado. O sea, yo voy a calcular. Ahora, siempre va a haber un interés, siempre va a haber crecimiento. Va a ser siempre exponencial, siempre va a crecer. Si bajara la tasa de interés, no sé, para los 10 años, la tasa de interés ya no es un 4,8, sino que es un 3%, va a disminuir en menor cantidad. Pero esta es una proyección solamente. O sea, como para tener una idea de que si yo depositara hoy día 1 millón de pesos, quiero saber cuánto tendría aproximadamente en ahorro, en plata para la cuenta de mi hijo. Un aproximado, nunca va a ser exacto. Es igual como en la bolsa, que de repente están súper bien las acciones y de repente se desploman. Solo que ahí tú pierdes. Aquí nosotros no vamos a tener un interés negativo. No, no sería interés. Ahora, hay negocios que van a pérdida, pero es una situación distinta que la que vamos a ver después, que cuando es un decrecimiento. Entonces, veamos de dónde aparece la fórmula. Fíjense bien, de acuerdo a estos datos que aparecen acá, nosotros encontramos que el primer año, podría ser el primer mes, pero estamos hablando del primer año, tengo mi capital inicial más la parte que le corresponde del capital que aumentó. Aquí, ¿qué hicimos? Factorizamos por C. Después, el segundo año, tengo mi capital que tenía de acá, ahí, por 1 más I. Por lo tanto, voy a tener 2 veces 1 más I. No sé si se dan cuenta que el segundo año voy a tener mi capital inicial por 1 más I. Pero mi capital el segundo año, esto era C por 1 más I. Por 1 más I, entonces por eso me queda C por 1 más I al cuadrado. Entonces cada vez va a ir aumentando entonces mi potencia. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser? Dice mi formulilla. O sea, si yo deposito un capital a una tasa de interés, que en este caso era del 4,8%, puede ser el 2%, el 1%, al T tiempo se habrá formado, a los 3 años, el siguiente capital. Fíjense bien, acá. El siguiente capital. C, que es el inicial, factor de 1 más I, que este es el porcentaje, recuerden, este es mi porcentaje, 4,8, 0,3, elevado a T, a la cantidad del tiempo. Esa es una función exponencial de base 1 más I. No es base 2, no es base 3 como las bacterias, sino que la base de esto es 1 más I. En las bacterias nosotros obtuvimos 1000 por 3 elevado a T. 1000 era mi cantidad de bacterias inicial. C es mi capital inicial, que en mi problema era 1 millón de pesos. Ahora, solo que 3 es mi base,
que se triplicaba, mientras que acá es 1 más i, que es el porcentaje que nosotros estamos aplicando de interés, elevado a t, que corresponde al tiempo que transcurre. ¿Ya? No olvidar que i representa el porcentaje dividido por 100. Entonces, y aquí hay algo súper importante, esta expresión se aplica en general en procesos en que el aumento es un porcentaje de la cantidad existente para estudiar el crecimiento de las poblaciones de seres vivos y también empleada en los casos ¿cómo se llama?, de interés compuesto, de aumento, de inversión. Ahora, en el caso que nosotros tuviéramos una tasa de interés en contra, o sea, estuviéramos hablando de un decrecimiento, en vez de utilizar 1 más i elevado a t, se intercambia por 1 menos i elevado a t. O sea, si fuera un decrecimiento, sería c factor de 1 menos i elevado a t. Hay problemas que tienen que ver con el decrecimiento y no necesariamente tienen que ser bacterias, ¿ya? Pero esas son como las dos fórmulas que uno utiliza. Si me hablan de decrecimiento bajo una cierta tasa, utilizo eso. Si es un interés en que tiene un cierto aumento mensualmente, anualmente, etc., entonces ocupo la siguiente, la de 1 más i. Aquí hay un ejercicio, no sé si lo alcanzamos a ver. No.